Buenos días familia, es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Balbín. Hace poquito tuve la oportunidad y el privilegio de poder ir al Redil de Parejas con mi esposo y quiero compartirles un poco de lo que pude aprender allá. En uno de los temas nos mostraban una escena de la serie de Chosen. Es, es una partecita donde aparece Natanael y me gustaba esta escena, me gustaba como recordarla porque muestra a un hombre, muestra a un Natanael triste, a un Natanael frustrado, a un Natanael de pronto estresado, ansioso, un Natanael que estaba esperando desde hace mucho tiempo la provisión de Dios en su vida, en el área laboral, y nada que llegaba. Y se veía un Natanael que hasta de pronto estaba cuestionando si Dios realmente veía lo que estaba sucediendo en su vida. Y creo yo que todos estos sentimientos son muy naturales en todos nosotros cuando pasamos situaciones difíciles, cuando pasamos situaciones adversas, donde de pronto la provisión no llega, donde de pronto la provisión está tardando. Eh, Y por eso quiero pedirles que me acompañen a estudiar un pasaje que está en Primera de Juan, eh, perdón, en Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Y dice, al siguiente día Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús le dijo, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y hoy quiero que meditemos en ese ven a ver del versículo 46. ¿Qué significa ese ven a ver o ese ven y mira, como dice mi versión en inglés, come and see? Ese ven es obviamente ir, ¿cierto? Es acercarse, es llegar a donde nos están pidiendo que vayamos. Y ese verbo, ese mira, ¿cierto? Es, es, es entender, ¿sí? Es ve y entiende, anda, ¿cierto? Y mira con tus propios ojos, compréndelo con tus propios ojos, pero ve, ¿cierto? Ese ver o ese mira es disponer el corazón. Porque cuando uno entiende que el Señor lo estaba viendo en ese momento difícil, en ese momento de dificultad, en ese momento de frustración, en ese momento de angustia, en ese momento donde la provisión estaba tardando, así como lo entendió Natanael cuando se encontró con el Señor. Una vez uno entiende que el Señor lo estaba viendo a uno en ese momento, uno va a poder ver el cielo abrirse. El versículo 51 dice, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y ese cielo abierto significa provisión. Entonces sería ver el cielo abrirse, ¿cierto? Llegar la provisión desde el cielo y a Dios y al Señor en medio de esa provisión. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y disponer el corazón. ¿Ir a dónde? Ir
a, a los congresos, ir a las reuniones, ir al cumpleaños del Señor Jesucristo, ir a invitar gente, ir a la presencia de Dios todos los días, ¿cierto? Pero con un corazón dispuesto para poder ver la provisión de Dios. Quiero que entonces meditemos en cuáles son esas cosas que estamos de pronto esperando ahora, esas cosas que estamos esperando que el Señor provea a nuestras vidas. Eh, ¿Qué es lo que le hemos estado pidiendo al Señor que de pronto aún no hemos recibido? De pronto es salud, de pronto es sanidad, ¿cierto? Física, mental, emocional, espiritual. De pronto es trabajo o un ascenso o un aumento, o si usted es emprendedor, en ayuda en su emprendimiento. De pronto su ayuda idónea, de pronto familia, si usted está esperando eso. Eh, Paz, calma, eh, destreza, consuelo, estabilidad. No sé, son muchas las cosas que nosotros podemos mencionar, ¿cierto? Que podemos poner que de pronto estamos esperando que el Señor provea. Pero hoy quiero invitarle a que nunca ponga en duda eh, que Dios le ve, así como vio a Natanael bajo la higuera, que Dios le ha visto. Nunca ponga en duda que Dios sabe lo que usted necesita. ¿Sí? Tenga la certeza de que Dios está trabajando en eso y de que el Dios de la providencia, ¿sí? Sabe hacer muy bien su trabajo, su tarea de proveedor. ¿Sí? Él lo sabe hacer muy bien. Les voy a contar algo. Cuando yo comencé a servir en esta familia, eh, eso fue hace mucho tiempo, eh, yo comencé a servir, bueno, el primer reto que me lanzaron fue ser líder del MJC, de una célula que estaba comenzando en The Woodlands. Para los que nunca han dado un tema en el MJC, eso es una experiencia única. ¿Sí? Eh, para mí era súper difícil porque era una célula que estaba comenzando apenas y todos los jóvenes que estaban ahí, ninguno estaba porque quería estar. O sea, todos habían sido llevados por sus papás y no tenían otra opción. Ninguno conocía de Cristo, ninguno conocía de absolutamente nada, entonces, por ende, eran jóvenes sin temor de Dios. Y pararse frente a un público que no tiene temor de Dios es difícil. Y pues el primer reto, siendo el primer reto, pues era aún más difícil para mí. Pero realmente lo que a mí me causaba como mucho miedo, era el tener que hablar en público, hablarle a la gente. Porque cuando yo me pongo nerviosa, yo a veces me quedo como pegada o patino en la misma palabra, eh, o me quedo en blanco, o se me olvida todo, empiezo a tartamudear, no puedo desarrollar las ideas como quiero. Bueno, en fin, eso me pasan muchas cosas y a mí eso me daba, no sé, me daba mucho miedo, ¿cierto? Eh, Aparte yo me comparaba. Entonces yo decía, yo no soy capaz de hablar como esa persona, yo no soy así, a mí no me fluyen las palabras, eh, no lo puedo hacer. Además, o sea, ¿qué les voy a decir? Y lo que les diga, o sea, ¿qué me van a escuchar? Yo me cuestionaba mucho eh, y, y bueno, les cuento todo esto porque, pues, preparando este tema, meditaba bastante que el Señor me proveyó en ese momento también, me proveyó para eso. Y a veces uno se queda con que el Señor solo provee cosas materiales o, o dinero, ¿cierto? Uno como que se limita a pensar que el Señor solamente su provisión es en la parte económica y no es así. Dice Marcos 7:37 en la Nueva Traducción Viviente. En la segunda parte dice, hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Y esa fue la provisión que yo recibí en ese momento. Eso era lo que yo necesitaba para yo poder lanzarme al desafío y el Señor me proveyó eso. Eh, entonces, pues el Señor no solo provee en lo económico, ¿cierto? O lo material, el Señor también provee capacidad, lo que sea que usted necesite.
el Señor se lo puede proveer. Hace poquito, eh, mi esposo y yo estábamos pasando por un momento muy difícil. Eh, eh, a mi suegro le diagnosticaron un cáncer muy agresivo en el cerebro y pues a mi esposo le tocó viajar a Venezuela para poder ayudar a su papá. Los médicos de entrada, o sea, apenas llegamos, nos dijeron le queda 3 meses de vida. Y creo que ningún hijo o ninguna hija se va y deja a su mamá o a su papá sabiendo que tiene los días contados, ¿cierto? Entonces, pues con mi esposo tomamos la decisión de que él se iba a quedar ayudando a su papá y yo iba a estar viajando a Venezuela para estar con él, ¿cierto? Para acompañarlo. Eh, pero pues claro, uno en ese momento con todas las emociones alborotadas, uno toma las decisiones así, pero ya cuando se nos fueron bajando, como que pensamos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Cómo vamos a costear los viajes? ¿Cómo vamos a hacer para pagar estas cosas? O sea, vamos a estar viajando, voy a estar viajando yo tanto, mi trabajo, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a hacer con mi jefe? Pero el Señor es tan bueno, el Señor es tan bueno y sabe hacer tan bien su papel de proveedor que Él ya lo tenía todo solucionado, perdón. Dice Hebreos 13:5 en la nueva versión internacional. Manténganse libres del amor al dinero y y con, perdón, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré y jamás los abandonaré. Y quiero contarles que el Señor se encargó de proveer no solo la plata para viajar, pues tan seguido, sino que también se encargó de convencer a mi jefe de permitirme trabajar desde Venezuela mientras yo acompañaba a mi esposo en este tiempo. A nosotros no nos cabe la duda, la menor duda de que el Señor multiplicó todo lo que teníamos y nos dio muchísimo más. Nunca nos dejó ni nos abandonó, como decía el versículo. Casi que nos dijo, tranquilos, no se preocupen por nada, no se preocupen por lo que tienen, no se preocupen por la cuenta de banco, no se preocupen por absolutamente nada que yo me voy a encargar. Y así fue. El Señor provee no solamente dinero y recursos cuando uno lo necesita, Él siempre está pendiente de todo lo que sus hijos están pasando y Él actúa y Él llega como proveedor en el momento oportuno. Otra cosa que también nos proveyó el Señor durante este tiempo fue esperanza. Fueron unos meses muy duros, muy complicados, eh, meses donde, pues estando yo allá, acá solita en Houston, mientras mi esposo estaba en Venezuela, eh, me pasaron muchas cosas. Casi me moché un dedo, me chocaron, me enfermé así de que, o sea, no me podía ni parar de la cama, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y pues estando allá, pues era también agotador porque pues eran días largos, mientras mi esposo cuidaba a su papá. Fueron meses muy, muy, muy difíciles. Eh, no sabíamos qué iba a pasar, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, o sea, no teníamos idea de absolutamente nada. Pero yo creo que nunca en mi vida había recibido tantas promesas de parte de Dios como en ese momento. O sea, era demasiado increíble. Yo todos los días me levantaba, hacía mi devocional, leía la Biblia y yo miraba a mi esposo y le decía, amor, mira lo que me dijo el Señor. O sea, era una cosa loca. Dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y definitivamente el Espíritu Santo se encargó de llenarnos de esperanza como no se imaginan. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a pasar, dónde, cuándo, nada. Pero teníamos la esperanza de que al final de todo íbamos a estar muy, pero muy bien, porque pues el Señor se había encargado de decirnos eso a través de su palabra.
Y definitivamente así ha sido. El Señor nos provee a todos esperanza a través de sus promesas. Por eso es importante que no despreciemos, no tengamos en baja estima las promesas que el Señor nos ha dado porque hacen parte de la provisión de esperanza que Él nos está dando. Entonces, pues el Señor provee esperanza en forma de promesas. Mi esposo les compartía en el devocional de la semana pasada un pasaje que leíamos pues mientras él y yo estábamos haciendo el devocional en el Reel de Parejas. Leíamos Marcos 4 del 35 al 39. El pasaje habla del momento en que los discípulos están en la barca con Jesús. Y dice mi versión que se desató una tormenta feroz, ¿cierto? Y pues todos se asustan, todos están ansiosos, estresados, no saben qué va a suceder y pues hasta cuestionan al Señor y le dicen como que, o sea, que no te das cuenta o sea, no te importa que nos vayamos a ahogar. Y pues el Señor se levanta y reprende al viento. Dice Marcos 4, 35 al 39, dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y familia, después de esos meses tan difíciles, tan complicados que vivimos con mi esposo, el Señor nos proveyó una gran calma. Nos permitió celebrar nuestro primer año de casados en Cali. Eh, Nos permitió ir al redil de parejas para fortalecer nuestro matrimonio. Nos permitió pasear por Colombia, comer delicioso, disfrutar a mi familia y todo eso con mucha calma, con una gran calma, de verdad. Eh, y les digo todo eso porque si usted está pasando por una situación difícil, por una tormenta, eh, por cualquiera que sea la situación, quiero que sepa que el Señor al final de toda tormenta siempre provee una gran calma. Y es grande, es una gran calma, ¿cierto? Es grande porque no se puede explicar. O sea, de verdad no se puede poner en palabras. Es algo increíble. Entonces, pues no olviden que el Señor provee eso, provee una gran calma al final de cada tormenta. Y por último, eh, quiero que meditemos en un versículo que está en Segunda de Reyes 25:30 y dice, desde la versión internacional, eh, además, durante toda su vida durante toda su vida Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Todo en la tierra sucede porque el Señor lo permite. Y el Señor permitió que Joaquín recibiera una porción diaria. No recibió montones, no recibió eh, toneladas, un bulto así, no, él recibía la porción diaria, él no recibió la porción del mañana porque el mañana no había llegado, él recibía lo que necesitaba cada día. Y yo quiero invitarle a que no se desespere si usted no ha visto llegar la provisión así por montones o por toneladas, ¿sí? Porque usted está recibiendo la porción diaria. Un gran ejemplo de esto es eh, Israel. Israel pues está ubicado en un área desértica, ¿cierto? Pero varias partecitas de Israel reciben una provisión de humedad todos los días y esto causa que se creen como unos montoncitos chiquitos, unas moticas, unos parchecitos de pasto
Entonces los que pastorean las ovejas, pues salen muy temprano, ¿cierto? Para que las ovejas puedan disfrutar de esta provisión diaria, porque ya en la tarde la hierba se seca. Disfrutan de lo que el Señor les da cada día, lo que necesitan cada día. Ellos reciben lo suficiente y así sucede con nosotros. Nosotros recibimos lo suficiente todos los días. El Señor se ha encargado de darnos esa provisión diaria. Así que no se desespere, tranquilo, tranquila. Antes de gracias a Dios por esa provisión diaria, ¿sí? Que a veces nosotros no vemos, nos cuesta ver porque estamos enfocados en recibir la provisión grande, ¿cierto? Pero, pero tenemos que ser conscientes de la provisión, de la porción diaria que el Señor nos está dando. Entonces, pues para terminar y concluir, recordemos que el Señor no solo provee en lo económico o lo material, el Señor también provee capacidad. Segundo, el Señor provee dinero y recursos cuando se necesita. Tercero, el Señor provee esperanza en forma de promesas. Cuarto, el Señor provee una gran calma después de cada tormenta. Y quinto, el Señor provee la porción diaria para todos. Entonces, con esto les invito a que oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos meditar en ella. Y gracias por recordarnos, buen Dios, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el Dios de la providencia, que te has encargado, Señor, de darnos la provisión diaria. Perdónanos si nos hemos desesperado, frustrados, porque no hemos visto la provisión en montones. Pero hoy queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando en eso. Te pedimos, buen Dios, que proveas esa gran calma que, que de pronto necesitamos, que necesita nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que provea, Señor, en nuestra área económica. Que provea, Señor, la capacidad para hacer lo que tú nos mandas a hacer. Que nos ayude, Señor, a ir y a ver, a ir y a disponer el corazón, a ir, Señor, a donde tú nos pides que vayamos. Dispón nuestro corazón, Padre, para que podamos ver ese cielo abrirse y ver esa provisión llegar del cielo y a ti en medio de ella. Te damos gracias, papá, por este día y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, espero que tengan un muy lindo día. Que Dios les bendiga.